conocidos como una madre molona y marido. Muchas gracias por esta entrevista. Platíquenme de este libro. Es un libro que para los papás en general les va a funcionar mucho y sobre todo vamos a conocer qué significa la educación positiva o la disciplina positiva en este caso. Platíquenme un poquito al respecto. Efectivamente, pues este libro reúne 5 cuentos, son 5 historias basadas en hechos reales, vividas en nuestra familia desde que educamos en positivo. Nosotros somos padres de tres hijos y, bueno, pues la educación positiva llegó por pura supervivencia, ¿vale? Llegó un punto en el que las explosiones emocionales eran continuas, o sea, no había descanso y nosotros no sabíamos cómo actuar, ¿no? Entonces, tú escuchas muchas voces, unos te dicen ignórale, otros te dicen castígale, otros te dicen dale algo para distraerle, pero nunca sabes si lo estás haciendo bien o mal. Entonces, un poco en la búsqueda de, no tanto de una solución, sino de entendernos, de hablar el mismo idioma, encontramos la disciplina positiva y cambiando nosotros la manera en la que actuábamos, cambió todo en casa. A ver, que nadie se confunda porque los retos, las dificultades, los conflictos no desaparecen, pero cuando tú cambias la manera en la que abordas esos momentos, pues realmente hay un cambio muy positivo. Y bueno, cuando nosotros empezamos a compartir todo lo que habíamos aprendido y todo lo que hemos experimentado en casa con nuestros hijos, con otros padres de otras familias, siempre nos pedían ejemplos, porque el problema de estas teorías, metodologías, es que suenan muy bonitas en el papel. Tú las lees, que suena precioso y validar y conectar con tus hijos, pero luego cuando llega el momento de la verdad, cuesta mucho ponerlo a la práctica. Entonces nosotros siempre intentábamos poner ejemplos reales que vivíamos nosotros y a las familias les encantaba. Entonces cuando nos confinaron por la pandemia, Mario dijo, oye, ¿por qué no escribimos cuentos con estas anécdotas que tanto ayudan a las familias? Porque era un complemento ideal. Un cuento con el que tú estás con tus hijos, les puedes contar una historia y luego una pequeña parte de teoría donde los padres conocen la base científica y de la metodología y de la filosofía que es la psicología de Alfred Adler. Entonces, bueno, pues así fue como nacieron los cuentos molones para educar en positivo. Y estos cuentos, como bien dices, ahora sí tomados de sus experiencias, con sus 3 pequeños, que yo creo que se van a sentir identificados cualquier papá y también los niños. Y aquí es lo importante, que también en conjunto y todos así, reunidos en familia, lean, entiendan, comprendan y se pregunten qué ejemplo, qué es lo que pudieron ellos haber hecho. Algo que manejan en estos 5 cuentos es esta parte de la gestión emocional, una parte súper importante que yo creo que como adultos ya nosotros no lo tenemos como en práctica. Decimos, ay, bien decías, es bien bonito, se escucha en teoría muy fácil, pero llevarlo a la práctica es donde ahí tenemos estos grandes retos. Pero ¿cómo debes de platicar y llegar a acercarte a tu hijo? Entonces, ese es uno de los puntos. También estableces normas, también hay tablas de rutina en algunos de los cuentos, también hablamos un poco de los celos, de etiquetas. O sea, creo que en estos cuentos es un poco de las herramientas que ustedes hablan en estos cursos. Pero platiquemos así un poquito desglosando cómo es que vamos haciendo esto de la gestión emocional, por ejemplo. Pues mira, hay una frase que solemos decir bastante en nuestras formaciones a los padres que han pasado por ellas, y es que todo lo que quieres que aprendan los niños lo tienes que aprender tú primero. ¿Qué es lo que nos sucede en general a todos los padres de nuestras generaciones? Digo nuestras generaciones porque yo tengo una generación un poquito más mayor que ella, pero bueno, por ejemplo, que nosotros no hemos recibido una educación emocional. No tenemos muchas veces ni siquiera un lenguaje emocional. No sabemos identificar nuestras emociones, no sabemos describir cómo nos sentimos y no sabemos gestionar la reacción ante esas emociones, sobre todo las más intensas que vivimos, ¿no? Entonces luego pedimos que los niños sí lo sepan hacer. Y ahí es donde empezamos nosotros a pensar, bueno, ¿qué momento puede ser el ideal para que no solo los niños aprendan a gestionar esas emociones, sino que los adultos también? Bueno, pues un momento ideal es, antes de irnos a dormir, vamos a leer con nuestros hijos unos cuentos
basados en la educación positiva, que tienen mucha relación con lo que es la educación emocional y la gestión emocional. Y vamos a ponerle también una parte para que luego papá o mamá, que le ha leído el cuento, sepa cómo y por qué han actuado esos padres en esos cuentos, que a muchos, si no has conocido o no tienes ni idea de qué es esto de la educación positiva, te pueden sonar a decir, ¿de qué están haciendo estos? ¿Se han vuelto locos? No. ¿Cómo no le regaña en este momento, no? Y sin embargo hay una explicación, y además basada, bueno, pues en los fundamentos de la evidencia de la neurociencia, de los últimos avances en la neurociencia que avalan esas teorías que tuvo en su día Alfred Adler a principios del siglo XX. O sea, un visionario, él. Que fue un visionario que realmente se fijó muy bien en la idea del ser humano, ¿no? De cómo somos, cómo nos comportamos y para qué, pero no tenía la evidencia científica que hoy se puede tener gracias a los avances en neurociencia. Entonces, la importancia que tiene hoy en día la educación emocional es fundamental. Nuestros cuentos están basados en la educación positiva aplicada en la práctica, una mínima teoría, pero sabemos que bueno, hay otras muchas formas de herramientas para aprender educación emocional, y fíjate que nos formamos mucho para nuestra vida profesional, creyendo que eso es lo que nos va a dar el éxito en la vida. Y cuando te conviertes en padre, te das cuenta, la gran mayoría de nosotros nos damos cuenta de que quizá eso es un poco relativo, cuando resulta que el éxito en la vida a lo mejor es, bueno, pues hacer que esos niños sean unos adultos funcionales y que cambien el mundo a mejor. Buenas personas, íntegros. Y ahí es donde estamos trabajando, simplemente en cambiar el mundo, nada más y nada menos. Una parte donde lo que les decía, de establecer las normas, que no es lo mismo que dar órdenes, que también muchas veces ahí es donde confundimos y malinterpretamos, pero es volver a lo que mencionabas, retomando un poco lo que mencionaba Daniel, de que no estamos preparados para eso, no nos educan y creemos, tenemos a lo mejor otras costumbres, otras enseñanzas, de que así en mi casa me educaron, y pues yo también así voy a educar así a mis hijos también, ¿no? Y, por ejemplo, eso también de las etiquetas, que son muy fácil ponerlas, pero qué difícil son quitarlas y borrarlas de la memoria y de la mente de nosotros cuando somos pequeños, ¿no? Entonces también eso es como muy importante, y me gusta cómo lo plantean y cómo dan en el ejemplo de cómo esta parte puede llegar y afectar. Uno dice, o andas haciendo comparaciones, que tampoco eso está bien hacerlas, ¿no? Y algo que también, que muchas veces es entender el comportamiento del niño, que es porque lo que él quiere es un sentido de pertenencia, ser visible y de sentirse amado, sentirse querido. Sí, porque todos somos válidos solamente por el hecho de estar vivos, ya somos suficientes. Es decir, nuestra vida tiene sentido por el hecho de estar vivos, ¿no? Luego hay que entender al ser humano, como nos ayudó Alfred Adler, y decir, vale, somos un ser social, nos necesitamos unos a otros, por lo tanto, para sobrevivir, porque cuando el ser humano nace, somos un mamífero que es muy, muy débil, que está muy indefenso. No tenemos garras para defendernos, no tenemos dientes, no tenemos la capacidad de caminar. ¿Cuántos mamíferos nacen y echan a caminar? Nosotros no. Por lo tanto, la supervivencia del ser humano depende de esos adultos de referencia, de esa comunidad que nos rodea. Y para ello nuestro cerebro está diseñado para vivir en sociedad, y por lo tanto, para poder vivir en sociedad, yo pertenezco, por un lado, sintiéndome visible, ¿no? Lo que habías comentado de la pertenencia, me siento visible, me siento querido por ellos, porque tengo un vínculo afectivo con mis adultos de referencia, y además siento que mi contribución es importante, porque mi contribución es lo que va a hacer que yo sea una persona válida y funcional, y va a hacerme que yo sienta esa significancia por mi contribución. En el momento en el que uno siente que no contribuye, las emociones que se despiertan son desagradables, y esa emoción desagradable lo que nos mueve es al cambio, ¿no? A la acción. Por lo tanto, si entendiéramos nuestras emociones, nos daríamos cuenta de que no hay emoción buena y emoción mala. Las emociones nos dan una información muy importante que nos dice hacia dónde podemos ir, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que intentamos ayudar a los padres, sobre todo, no es a darles herramientas para que le digan a los niños y los niños hagan lo que los adultos quieren, sino
entender que esa preparación que damos a los hijos es una preparación para que se conviertan en adultos el día de mañana funcionales y que tengan unos buenos valores, unos buenos principios, que miren por el interés social, que sean personas, bueno, pues buenas personas, en definitiva. Entonces, para eso es muy importante que los adultos sepamos leer más allá del comportamiento de los niños. Que si mi hijo en un momento dado muerde o pega, si en un momento dado pinta la pared, si en un momento dado tira un vaso al suelo o pega a su hermana, que no nos quedemos en esa parte que se ve, que vayamos más allá, que sepamos de qué manera nuestro hijo nos está expresando que hay una necesidad desatendida. Cuando los padres somos capaces de leer más allá, ya no nos quedamos en el castigo y en el premio, porque el castigo y el premio actúa sobre la conducta. Nosotros lo que ofrecemos es una visión global para que tú vayas a ese origen y le ayudes a tu hijo a pertenecer de la manera correcta. Si tu hijo grita y tú le respondes gritando, si tu hijo pega y tú le contestas pegando, es muy confuso para el cerebro, porque lo que estoy entendiendo es que son herramientas válidas. Por lo tanto, el niño no va a dejar de pegar. En todo caso, te dejará de pegar a ti, pero pegará a otros, porque está entendiendo que esa es la manera de pertenecer. Entonces, digamos que esto es como unas gafas que los padres se ponen de repente y empiezan a entender ese lenguaje oculto y ayuda mucho tanto a los niños como a los padres. Y esto lo refuerzas, por ejemplo, ya lo vemos al final con el último de Soy un bebé, en donde Alonso pues hace esta parte, ¿no? De copiar y dice, es que a mi hermanita le ponen atención porque hace esto. A mi hermanita les causa gracia que hace, entonces yo también lo voy a hacer, porque llega un momento en el que sin querer, uno como adulto, pues sí, le tiene que dar en ese momento prioridades porque pues, es una bebé y todo, pero el niño muchas veces no lo entiende. Entonces esa parte en donde el papá le dice, a ver, vente, acompáñame, vamos aquí a hacer una actividad juntos, y el niño se siente importante, ¿no? Entonces es como volver a recrear todos esos momentos que les gusta pasar juntos y todo a través de la enseñanza y el amor. Y también cuando pelean, ¿no? O sea, también esa parte donde cuando pelean, que híjoles, yo no sé, los papás ya no sé qué harían, porque, o sea, si lo cuentan, lo platican y dicen, no se metan, pero es difícil, volvemos a lo mismo, es difícil porque no nos enseñan, no nos explican, no nos dicen, entonces, ¿cómo contener esas emociones? Volver a lo mismo, es conocerse, tener esa calma, saber respirar y, bueno, son muchos ejercicios, son muchas cosas que tenemos que ir procesando poco a poco, pero yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que al final ya nos vas dando como más ejemplos y pues gracias a sus pequeños, ¿no? Que también permitieron que compartieran sus historias. Sí. Sin duda. Y además es que te digo una cosa, lo normal es que nos salgan los patrones que hemos aprendido. Lo normal también es que a veces huyamos de los patrones aprendidos, porque también ocurre el efecto contrario, no reproducir exactamente, sino a mí mis padres fueron muy estrictos conmigo y yo con mis hijos hago lo contrario. Entonces nos encontramos con la permisividad, con el autoritarismo y al final es un poco jaleo, ¿no? Entonces sí que es verdad que la clave está en entendernos también, entender nuestra propia mochila, porque cuando tú eres más consciente, cuando tú te entiendes a ti, te va a resultar más fácil entender al otro, ¿no? Cuando cambias la interpretación de lo que ocurre, tu emoción va a cambiar también. Entonces sí, efectivamente, bueno. Pues... Una de las cosas, has dicho que también nuestros hijos pues han contribuido con estas historias, porque nosotros antes de publicarlas les preguntamos y les dijimos, mira chicos, vamos a hacer esto, no sé qué os parece, y realmente papá y mamá creemos que podemos ayudar a otros muchos niños y a otras muchas familias a mejorar sus relaciones, y ellos estuvieron encantados. De hecho, ya voy haciendo un poco de spoiler, de hecho, hace unas semanas hemos grabado estos mismos cuentos, los hemos grabado en audiolibro, y ellos mismos han puesto sus voces, y es algo precioso, tan bonito. Y ellos se sienten orgullosos de estas historias porque saben que pueden contribuir a que otros niños y otras familias pues puedan mejorar sus relaciones familiares. Entonces, pues es algo que emociona. Y les consultamos, porque yo, por ejemplo, en el cuento de Soy un bebé, que al final Alonso hace unas cosas de bebé y digo, igual él se puede sentir
de alguna manera un poco humillado, ¿no? Diciendo, y cuando yo le pregunté a él, pues me dijo que le parecía bien, y cuando ya salió la edición del libro y lo pudimos contar en casa, yo me asusté, porque le conté el cuento de Soy un bebé y de repente me dice, mamá, tengo ganas de llorar. Y pensé, alá, digo, a ver si se ha arrepentido. Y digo, ¿por qué? Dice, porque me emociono. Decía, él se emocionaba con la historia de cómo, no voy a hacer spoiler, pero cómo, bueno, pues su actuación ayuda a que su hermana salga adelante, ¿no? Dentro de esa historia que pero él protege a su hermana de alguna manera y le sale del corazón. Y me impactó por eso, porque dije, ostras, digo, yo también me pongo en su lugar y digo, igual me siento un poco así compartiendo esto, pero él es súper orgulloso, muy, muy orgulloso. Lo tienen muy claro bueno, que estamos intentando ayudar a otras familias. Y cuando el peso no está en lucirnos nosotros y mira qué bien lo hacemos, sino en esa diferencia que puedes marcar en otros, ese es el sentimiento de comunidad del que habla Alfred Adler, el poder ayudar, el poder aportar, el poder, pues eso, tender una mano a quien lo necesita, porque además nuestros hijos es lo que más alegría nos da, pero también es lo que más nos duele, porque es lo más importante que tenemos y hay mucho sufrimiento en la maternidad y en la paternidad, mucho sufrimiento, mucho sentimiento de culpa, y nosotros queremos lanzar el mensaje de que hay otra maternidad, podemos vivir otra maternidad, mucho más consciente, de la que sentirnos realmente orgullosos, incluso equivocándonos, porque dentro de la educación positiva se contempla el error. Los padres no tenemos que ser perfectos, tenemos que ser lo suficientemente buenos como para reconocer nuestros errores también con humildad, ¿no? Cuando yo me equivoco y yo reconozco que me he equivocado, es un acto de humildad tan increíble que los niños también lo aprenden. Además son súper humildes y ellos enseguida te perdonan y hacemos un equipo y la familia empieza a funcionar, a fluir muchísimo mejor. Yo voy a terminar con una frase del libro, bueno, mejor dicho, con dos, que me gustaron. La primera es de, la infancia es una preparación para la vida, y con la que cierro es, la edad que tienen hoy no la tendrán mañana. Qué frases tan poderosas. Pues mira, sí, una de las cosas una de las ideas, de las falsas ideas que se están estableciendo sobre la educación positiva en algunos ámbitos es que puede llegar a ser permisiva, ¿no? La permisividad dentro de la... Y nada más lejos de la realidad. La educación positiva realmente es una preparatoria para la vida. Es una fase en la que nosotros, los adultos, los padres, tenemos la responsabilidad no de dar el placer y la felicidad a toda costa a nuestros hijos, sino realmente la responsabilidad es prepararles para que adquieran las habilidades suficientes para que en la vida, que no va a ser fácil, porque yo no conozco a nadie que haya tenido una vida fácil, ellos sepan superar todas las adversidades que puedan tener con una estabilidad emocional, una buena salud y un buen equilibrio emocional, una autoestima, una alta autoestima, una gran seguridad en sí mismos, etcétera, ¿no? Sentimiento de comunidad. Y a partir de ahí es como ellos podrán experimentar la felicidad. Ahora hay una tendencia muy grande y probablemente en algunos casos puede ser que confundida de no, es que yo quiero hacer a mis hijos felices, confundiendo la felicidad con el placer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que les tratamos de dar todo. Y además, todo aquello que quizá yo nunca tuve, para que no pasen esas situaciones, esas carencias que yo tuve, y entonces les empezamos a comprar de todo, y les empezamos a llevar a Disney World, y vamos a esto y lo otro, y porque, ay, pobrecitos mis hijos, que no sufran, y la mejor ropa, y las marcas y todo, y que vayan perfecto. Y eso no son necesidades de los niños. Los niños no necesitan eso. Los niños necesitan, sin embargo, más presencia de los padres, más tiempo de juego, de amor, de afecto, de establecer relaciones. Y eso sí que es una necesidad. La conexión es una necesidad de los niños con los padres. A partir de ahí, cuando un niño está motivado, cuando un niño le estamos preparando para la vida, a partir de ahí el niño va a ser capaz de encontrar la felicidad por sí mismo. No se la vamos a tener que dar, la va a sentir él desde dentro. Y eso es lo que procuramos. Por lo tanto, cuidado con esos conceptos que mucha gente piensa que, es que... No. Esto es de verdad una responsabilidad grande, la que tenemos los padres,
pero que puede ser maravillosa, una etapa maravillosa de nuestra vida. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, a mí me gustaría que nos dieran sus redes sociales y que los inviten a la audiencia también a esos cursos que yo sé que también ofrecen para estos padres nuevos y veteranos, lo que sea, algo que quieran informarse y conocer un poquito más acerca de esta educación positiva, por favor. Pues nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, como Una Madre Molona y marido_oficial. Pero bueno, se llama Dani, con una madre molona nos encuentran rápido. Porque una broma, y era como mis abuelos se hablaban el uno al otro, uno le decía mujer, el otro le decía marido, y ya empecé a llamarle marido y se quedó. Y con eso me he quedado, siendo el marido de todos. Pero sí, me encontrarán como Una Madre Molona tanto en Instagram como en TikTok, me pueden encontrar, y por supuesto en la web unamadremolona.com. Ahí van a encontrar todas las formaciones. Si tienen cualquier duda pueden contactar con nosotros. Ofrecemos además formaciones online, no hace falta estar en España. Ya traspasamos fronteras y ayudamos a gente en todo el mundo, así que estamos encantados de poder dar esa contribución para que la maternidad y la paternidad se disfruten, de verdad. Muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un placer. Nos vemos. Muchas gracias, amigos, y los espero muy pronto en la siguiente entrevista.